Bueno, ahora sí, buenas noches. Podemos buscar San Juan 3:6. La idea de estos encuentros que vamos a tener y poder decir también que para los que nos van a escuchar puede ser buenos días, buenas tardes o buenas noches, ¿no? Así que porque no sabemos en el horario que nos van a estar escuchando. Pero la idea de estos encuentros es poder tener una dirección, una instrucción a través de la palabra. Sí, la palabra es la fuente inspiradora, la palabra de Dios es la fuente inspiradora y justamente vamos a dedicarle estos miércoles hasta fin de año a poder ser instruidos por la palabra. Y una de las cuestiones que necesitamos reafirmar es sobre dónde estamos poniendo nuestro fundamento. Es decir, cuál es el fundamento de nuestra vida. Y si yo preguntara cuál es el fundamento de tu vida, ¿cuál sería la respuesta? Cristo, exactamente. Ahora, muy bien, esto es muy amplio. ¿Sí? Pues yo escucho personas que ven a Cristo como el Salvador. Y ahí se quedaron. Y encima, como Salvador, se quedaron en el principio, y ahí nada más, ¿no? En el principio de la salvación, y hasta ahí quedaron, ¿no? Entonces sostienen que, bueno, igual el amor de Dios es tan grande que si yo le pido perdón, Él me perdona, lo cual es cierto, pero es un principio. Y podemos ver al Cristo Señor de todas las cosas. También vos podés tener personas que ven al Cristo Señor de todas las cosas y decimos, ay, Él es el Señor de todas las cosas, pero no te metas en mi vida. ¿Sí? Suele pasar eso, ¿no? Yo el otro día me crucé con una persona y que me dice, yo quiero estar tranquila. Cristiana, ¿no? Entonces voy a hacer tal y tal cosa. Entonces ya ahí el Señor de todas las cosas ya no es todo menos conmigo, ¿no? Una cuestión así. Y en realidad necesitamos refrescar por sobre todas las cosas en donde estamos nosotros parados, o sea, como cuerpo, como iglesia, más que nada como congregación. Hoy estamos aquí entendiendo que, bueno, este es el lugar donde nos puso el Señor. ¿Amén? Vamos a ver si es así. Porque suele pasar que y esto entiéndame, porque son todos procesos, son todos momentos, son todos tiempos que uno tiene que ir avanzando, ¿no? Esto que hablábamos hace un ratito, si Él es el Señor de todas las cosas, es importante que ya no nos quedemos en que va a afectar algún área de mi vida, en lo económico o en lo social o en lo matrimonial, sino que si es el Señor de mi vida, lo primero que va a hacer es afectar mi vida, en mis sentimientos, en mis pensamientos, aún en las cosas que hago o en las cosas que no hago. Es decir, si Él es el Señor de todo, la tarea de Él está en esa dirección. También vamos a ver esta cuestión de saber si nosotros creemos en o le creemos a. Volver otra vez a revisar estas cuestiones que son tan importantes, ¿no? El creer en Cristo o el creerle a Cristo. Y esto es fundacional, o sea, tiene que ver con un fundamento. Y como decíamos, hoy va a ser introductivo, va a ser una introducción lo que vamos a tocar. Tienen Juan 3:6, acuérdense de traer la Biblia o el celular, tener Biblia. Juan capítulo 3, versículo 6, por ahí va a quedar un silencio, es que se está leyendo.
Y yo quisiera que alguien, si podés vos buscarme, podés buscar ahí en la compu la Nueva Traducción Viviente, o lo tenés si alguien tiene la Nueva Traducción Viviente en el teléfono, yo voy a leer la Reina Valera contemporánea. Bueno, yo voy a leer la Reina Valera contemporánea, dice San Juan capítulo 3, versículo 6. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Quisiera que leas la Reina Valera. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Bueno, me gusta esa traducción, porque una de las cuestiones que hoy en día se está debatiendo, sí, hoy mismo, ahora mismo, en esta hora se está debatiendo acerca del aborto, ¿sí? Hay alguien que defiende la vida y hay alguien que también la defiende la vida desde otro lugar, ¿sí? Olvidándose en el medio que hay una vida que no se ve, pero que en definitiva, a esto voy, digo, ¿no? En definitiva, digo, la vida es lo que hoy se está defendiendo de uno o de otro lugar. Vos me decís, están matando a un niño concebido. Pero la verdad que dice la palabra es que lo que es nacido de la carne, o lo que el hombre reproduce, es vida humana. Pero lo que es nacido del Espíritu es concebido por el Espíritu. Y esto es un principio inalterable. Esto no se objeta, no tiene objeción, no se negocia, no tiene que ver con leyes, no tiene que ver con pensamientos de un lado o del otro, sino tiene que ver con un principio del Espíritu. Y este principio del Espíritu no se entiende naturalmente. Por eso la Iglesia necesita entender este principio, que es el principio de la vida del Espíritu, o la vida en el Espíritu. Porque desde ese lugar y hacia ese lugar debe ir nuestra predicación, debe ir la proclamación de la palabra. Debemos transitar, debemos salir a la calle, debemos infundirle a las personas y impartirle del Espíritu de Dios que viene a nuestro espíritu al espíritu de las personas, porque el Espíritu de Dios es el que va a convencer. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué me metí en ese terreno? Porque nosotros somos cuerpo. ¿Sí? Somos el cuerpo de Cristo. Para creer, como vamos a ver en el desarrollo de estos tiempos, nuestra vida ya no se fundamenta o no tiene un fundamento en lo que se ve solamente, sino en lo que no se ve. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Nuestra vida como hijo de Dios no se fundamenta en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Y si no lo podemos empezar a masticar esto, vamos a tener un problema serio, porque esta es la vida del Espíritu. ¿Vuelvo otra vez sobre el tema? ¿Sí? El Señor Jesús dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. El no estar solamente pendiente de las cosas que se ven, hacen que nuestra vida sea una vida de alguien que empieza a tener fe. Porque justamente el fundamento de mi vida, dice, va a estar, como decía, como refiere el apóstol Pablo de Moisés, como viendo al invisible. Nuestro fundamento es un fundamento que no se va a ver, pero es tan tangible
como esta mesa. Sobre ese fundamento vamos a hablar a lo largo de este año, a lo largo de estas charlas. Y como decía que somos un cuerpo, usted sabe que el cuerpo humano, porque este es el otro problema que tenemos, no entendemos las cosas que vemos, menos vamos a entender las que no vemos. De hecho que el Señor Jesús le reprochaba a los que estaban con Él, dice, pero si no creen lo que están viendo, ¿qué van a creer lo que no ven? O sea, si veían el milagro y no creían, ¿de qué iba a estar hablando Él? O sea, como diciendo, yo pienso y esto es una cosa mía, estoy perdiendo el tiempo con esta gente, porque si están viendo y no creen, de hecho que le reclaman y le dicen, envíalo a mi familia. ¿Se acuerda Lázaro, el que era el rico, en realidad? El que había muerto, le dice, mandá a mi familia ya, porque este es un tormento donde yo estoy ahora. Dice, mirá, ya tuvieron a los profetas, ya vinieron a hablar, le tuvieron a Elías, no le creyeron. Por más que se levante uno de los muertos y vaya y le avise, no le van a creer. Y era cierto, porque el Señor Jesús, ¿qué pasó? Estaba profetizando, estaba llevando a través de una enseñanza lo que iba a suceder. Él se levantó de los muertos y a uno le creyeron. Dijeron, no, mirá, vamos a decir que lo robaron los discípulos, vamos a decir cualquier cosa. La verdad, aún el día de hoy lo que más cuesta entender a las personas, ¿qué es? ¿Qué resucitó? Vos vas a un católico, le decís Dios, sí, te lo muestran ahí colgado en un crucifijo. Nosotros somos cuerpo. El cuerpo humano que vemos está conformado por cabeza, tronco y extremidades. Estos son los elementos constitutivos del cuerpo humano. Estos elementos, yo voy a profundizar acerca del cuerpo humano y vamos a hacer una relación, porque necesitamos entender y necesitamos introducirnos para ver, en definitiva, y hablar después acerca del fundamento, pero desde el lugar de donde estamos nosotros, porque vamos a pisar, o sea, nosotros no somos espíritu hoy, ¿o sí? Ahí. ¿Bien? Bien ahí. No, está bien. ¿Vieron que es una pregunta? Yo hago preguntas tramposas. Nosotros somos espíritu, esta es la constitución, alma y cuerpo. No somos espíritu solo. ¿Ok? Estamos de acuerdo en eso. Necesitamos que nuestro cuerpo sea comprendido. Pero ahora, esto conforma al hombre hoy. El espíritu, el alma y el cuerpo. Ahora, necesitamos que nuestro cuerpo, esto es el hombre, ¿sí? Vamos a empezar a hacer los mamarrachos que hago yo siempre en el pizarro. Necesitamos entender lo que podemos ver. No vamos a estudiar anatomía acá. Pero sí, en este último tiempo tenemos que empezar por lo menos a tener una idea. Bueno, la idea que vemos es que somos cabeza, tronco y extremidades. Esos son los elementos constitutivos. Ahora, hay 5 niveles que componen estos, que están dentro de estos elementos constitutivos y son cosas que se ven. Algunas vamos a necesitar elementos sofisticados como un microscopio para verla. Y en esto después vamos a hacer, porque yo no estoy diciendo al cohete esto, es decir, no vamos a estudiar anatomía, pero sí vamos a ver cómo todas estas cuestiones por algo están mencionadas en la palabra que somos el cuerpo de Cristo. El inicio de la historia habla que Él hizo al hombre, ¿de qué manera, Dios? A su imagen y semejanza. De allí se derivan cualquier cantidad de cosas, ¿no? Pueden pensar que, Dios tendrá cabeza, sí, tendrá el cuerpo como tengo yo, tendrá las manos. Y ahí después ve a Jesús tomando la forma de hombre, que claro que sí, tuvo una forma humana. La cuestión es que si somos cabeza,
tronco y extremidades, dentro de esta constitución, te pido que me preste atención en esto que va a ser para prestar atención, tenemos 5 niveles. El primero es un nivel dentro de nuestro cuerpo, ¿no? O sea, dentro de nuestra cabeza, de nuestro tronco y de nuestras extremidades. El primer nivel es un nivel atómico. ¡Wow! El nivel atómico es el que muestra todos aquellos componentes que necesitan unirse y no dividirse. Es decir, la conforma los átomos. El átomo es una cosa indivisible, no se puede dividir. Y este nivel atómico lo conforman todas aquellas cuestiones que tienen que ver con la química del cuerpo. Si nosotros aislamos este nivel atómico, lo sacamos del cuerpo, es muy probable que no tengamos vida. ¿Cuáles son estas cuestiones? El carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre y el fósforo. Son indivisibles los átomos. Hay un segundo nivel, te pido que prestes atención, no te me vayas a dormir en esta primera parte, que es el nivel molecular. Segundo nivel, dentro de la cabeza, del tronco y de las extremidades. Es la fuente de energía. El átomo es la partícula más pequeña del cuerpo. Y aún siendo pequeña, no se puede dividir. Se une, es unidad. Vos querés decir, ya dividí un átomo, y en realidad cuando lo volvés a mirar hay más adentro, y cuando lo volvés a mirar hay más, o sea, no se puede dividir, no va a terminar diciendo, bueno, acá se terminó, es indivisible. Muchos átomos van a conformar lo que se llama el nivel molecular. El nivel molecular es la fuente de energía del cuerpo. Fuente de energía. ¿Qué la componen, entre otras cosas, el nivel molecular, las proteínas, el agua? Bien, tenemos un tercer nivel, que es el nivel celular. Todas estas cuestiones están dentro de nuestro tronco, de nuestra cabeza, de nuestro tronco y de nuestras extremidades. Este nivel es el que contiene la información básica de la vida. Acá es donde se encuentra el famoso genoma humano. Es donde está la información nuestra, la información que es propia nuestra y la información que recibimos de nuestros padres. Voy a hacer un paréntesis en esto. Esta es una de las cuestiones más fuertes en estos últimos tiempos que se está queriendo trastocar con todos estos movimientos que hay, tanto feministas como machistas, para trastocar lo que es la información de la vida. Entonces vos vas a tener en una pipeta o en un vaso de ensayo, en un recipiente, en un tubo de ensayo, va a tener la información parcial de lo que tenés que recibir como hijo. Sí, se entiende, ¿no? Es decir, a través de la inseminación artificial va a recibir de va a saber quién la parte de información que viene, en el caso del hombre, de parte del hombre, ¿no? A través del esperma.
Todas estas cosas están dentro de nuestro cuerpo, es la información básica de la vida. Tanto la información nuestra como la información que recibimos de afuera. Tenemos el nivel cuarto, el anatómico. Y este nivel ya se empieza a visibilizar porque es el que contiene la estructura física, digamos. No ya el cuerpo, sino la parte de ósea, la parte de tejido muscular, órganos, vísceras. Comienza a tener lo que es la parte semivisible y la estructura del cuerpo, ¿sí? La parte que contiene ya las cosas orgánicas. Y el último es el que se llama nivel cuerpo íntegro. El cuerpo íntegro es el que corresponde a la masa corporal, al volumen corporal, es decir, no solamente la masa por lo que significa el hecho de tener si soy más ancho o menos ancho, si soy más alto. Eso está dentro también de lo que es la densidad corporal y todo lo que tiene que ver con la piel, con la parte de la piel. Por ejemplo, ustedes saben que la piel nuestra tiene una superficie promedio, si la sacáramos toda y la estiráramos, de 2 metros cuadrados. Si nosotros sacamos la piel nuestra, va a conformar una alfombra de 2 metros cuadrados aproximadamente. ¿Sí? Pareciera que no, ¿viste? Pero yo siempre digo que el cuerpo íntegro no es lo que parece. O mejor dicho, de lo que parece a lo que es en realidad. Y el espesor varía, ¿no? De la piel vos vas a tener en el talón más o menos unos 0,4 centímetros. Y es muy diferente a la que tiene... 4 milímetros, y es muy diferente a la que tiene el párpado, que es de 0,5 milímetros, por la densidad. Bueno, muy bien, ¿por qué decimos todo esto? Porque Dios estableció, ustedes saben, 5 ministerios. Allá hay unos caramelitos, ¿por qué no los traen, Natanael? Ponelo acá arriba, el que quiera, se ve que empieza a cabecear. Manotea algo dulce y enseguida se te activa todo. ¿Ah? El cuerpo de Cristo tiene 5 ministerios. Tiene 5, no serían niveles esto, pero sí tiene 5 ministerios. Cada uno de estos niveles activan no solamente funciones, si no activan al cuerpo. De hecho, que si no tuviéramos carbono en nuestro cuerpo tendríamos una tremenda falencia. Si no tuviéramos hidrógeno tendríamos una tremenda falencia. Si nuestro cuerpo no generara, ya ni siquiera recibir, no generara proteínas y procesara las que consumimos, tendríamos un gran problema. Si nuestro cuerpo no tuviera la información básica de vida, tanto la que recibimos, que es nuestra, como la que recibimos de afuera, no tendríamos ni siquiera propiedad. Estamos hablando de un nivel natural. Si no tuviéramos el nivel anatómico, es decir, no tuviéramos órganos, nos faltaría el sistema digestivo, tendríamos un tremendo problema. Si nos faltarían los huesos de las piernas, tendríamos un tremendo problema. Y si no tuviéramos el cuerpo íntegro, o sea, no tendríamos piel, por ejemplo, o masa corporal, estaríamos en dificultades. ¿Qué le parece a ustedes? Sin duda, es obvio lo que está diciendo Gustavo, la verdad. Vámonos a casa, ya está, dejémonos de embromar. Pero
Por eso decía yo que por algo el Señor habló del cuerpo. Por algo la palabra nos enseña que somos cuerpo. Y a través de los ministerios podemos ver estas funciones que el cuerpo cumple en lo natural, la podemos ver en lo espiritual. Ahora, lean esto, o sea, yo muy torpemente, porque no soy médico, porque uno trata de simplificar, bajarlo al entendimiento mío, a poder comprenderlo yo, se lo transmito a ustedes. Pero yo les invito a que puedan comenzar a ver estas cuestiones, porque cuando hablamos de nivel anatómico, hablamos de lo que es el ministerio apostólico en la iglesia. Porque el ministerio apostólico, es decir, los apóstoles siempre se establecieron en provocar la unidad. El apóstol Pablo fue un hombre que siempre estableció, la función apostólica se trata de eso. El ministerio apostólico se trata de buscar la unidad del cuerpo, que ya es uno el cuerpo. Eso es lo que hace, como vimos, el nivel anatómico, es decir, los átomos cuanto más unidos están, cuanto más provocan esa unidad, conforman la mejor producción en el cuerpo. El nivel molecular nos habla de los maestros. Del ministerio magisterial en la iglesia, es decir, la fuente de la enseñanza, la fuente que produce el suministro al cuerpo, en este caso de la enseñanza, al cuerpo de Cristo, es a través de las moléculas que nosotros recibimos la fuente de energía. El nivel celular nos habla de los evangelistas, de aquellos que traen la información de vida, de aquellos que van a introducir en el cuerpo de Cristo el mensaje de la salvación. El nivel anatómico nos habla de el ministerio pastoral, porque es el nivel anatómico el que conforma una estructura física y sostiene el cuidado de esa estructura. Y es la tarea pastoral, el cuidado, el sostener. Y por último, el del cuerpo íntegro es el ministerio profético. Porque aquí, de lo que parece a lo que es, esto que decíamos de la piel, parece una cosa, pero es otra. El profeta es el que se encarga de masticar y de poder recibir de parte de Dios la palabra profética para que lo que parece sea lo que Dios está hablando y no lo que nosotros queremos entender. ¿Por qué hablo de esto? Es decir, esto es muy tomado de esta manera, porque en definitiva, como cuerpo tenemos que empezar a vislumbrar esto, es decir, esto lo tenemos que empezar a ver. Que dentro del cuerpo de Cristo, los 5 ministerios siguen vivos. Que hay una parte, antes de ver el fundamento, antes de entrar en el fundamento, que es la parte, digamos, corporal, que es la parte, que es la que conforma el cuerpo, porque en definitiva, mire, yo le cuento algo. Las moléculas, los átomos conforman moléculas. Las moléculas conforman células, las células conforman tejidos, que conforman órganos, que conforman sistemas.
La verdad es que no hay nada inútil en el cuerpo. Cada átomo es necesario, porque va a conformar moléculas. Cada miembro en la iglesia, cada parte, cada micropartícula que somos nosotros, somos necesarios. No hay forma de que vos te puedas quitar del cuerpo. No hay forma que te puedas evitar. No sé si serás un átomo, si te verás como un átomo, no sé si te verás como una molécula, si te verás como una célula, si te verás anatómicamente produciendo algo mayor o te verás como cuerpo íntegro. Pero en alguna parte estás seguro. Una funcionalidad vas a tener. Por eso, mirá lo que te voy a decir, el cuerpo, un niño tiene 50 billones de células vivas. Un adulto como nosotros alcanza más de 100 millones. 100 billones de células vivas. Y alguien me puede decir, bueno, pues hay un montón, pero todas son necesarias porque todas hacen algo. Todas activan. Bueno, pero que te quedes sin, 10 millones sobre 100 billones es un montón. No, porque van a comenzar desde algún lugar a producir algo al revés de lo que tenés que producir. En el cuerpo de Cristo no hay ninguno, no hay nadie, no hay nada, no hay ninguna situación, vos avísame la hora, pero no hay ninguna situación, ahí estamos, no hay ninguna situación, no hay ninguna molécula, ningún átomo que pueda decir yo no puedo hacer nada. Y si está paralizado es un problema para el cuerpo. Porque ¿sabés qué? Mirá, si dijimos que en definitiva las moléculas conforman células, que conforman tejido, que conforman órganos, que conforman sistemas, vos estás metido en alguno de estos, o sea, en algún sistema va a pegar. Puede ser el sistema locomotor, músculo y hueso, puede ser el sistema respiratorio, puede ser el sistema digestivo, puede ser el sistema excretor, que a nadie le gustaría, pero en definitiva existe en el cuerpo, donde todo se va, el sistema circulatorio, el sistema endocrino, el sistema nervioso, el sistema reproductor. En cualquiera de estos lugares, en alguno de estos lugares está. Ahora vos imaginate si en mi cuerpo, si en este lugar hay muchos que se olvidan que son sistema reproductor. Bueno, en mi cuerpo el sistema no funciona mal, el sistema reproductor. ¿Qué problema? ¿Cómo van a seguir las generaciones? Es decir, bueno, ya no vamos a tener más hijos, creo, con Vero, ¿no? Ya, no, pero digo, bueno, en el caso que ya no, que a la mujer se le quite el sistema reproductor. ¡Wow! En el cuerpo de Cristo no hay mutilación. ¿Me explico lo que quiero decir? O sea, en algún lugar te tenés que ver. En algún lugar estás, o sea, no estamos ajenos, no estamos ajenos al cuerpo. Somos cuerpo de Cristo, decimos, maravilloso. La parte esa nos encanta. Somos el cuerpo de Cristo. Ahora, cuando lo vemos con esta mirada, con una mirada activa, es decir, esto es el cuerpo nuestro, si lo vamos a hacer un paralelismo, es decir, vamos a establecer desde el espíritu la parte que nos toca. Vamos a entender esta parte que nos toca. Imagínate esto, una iglesia ajena a esto, con miembros que están ajenos a esto. No veo situaciones, no veo moléculas inactivas, porque me quitarían la fuente de energía en mi cuerpo. Es decir, no veo átomos que se queden, que mueran, o sí, podrá ser que mueran, pero voy a tener un problema de enfermedad. Entonces, antes de poner una base, ¿sí?, el fundamento,
tenemos que empezar a entender quiénes somos. ¿Dónde estamos? Las células, o sea, la parte de información que tiene mi cuerpo, tiene una célula que es fundamental que se llama eucariota. La ciencia le dice que es el núcleo verdadero. Ese núcleo verdadero es el que tiene, es donde está el contenido o donde está contenido el material hereditario, que incluye el ADN base de la herencia, es decir, todo lo que yo recibo de mi padre y de mi madre está metido en un lugarcito que se llama célula eucariótica. Eucariota. Allí adentro, en esa célula, está el material genético, es decir, es lo que yo después voy a transmitir también. Tengo toda la información en un microchip. Ahí contiene todo, ahí contiene los genes de mi papá y los genes de mi mamá. Mayoritariamente, la ciencia, que no lo revela, pero esto es entendido, contiene el material paterno. El gen, que es lo que contiene eso, es una unidad de información. El conjunto de genes de una especie conforma lo que por ahí alguno habrá escuchado decir el genoma humano. Abro un paréntesis, dentro del genoma humano, es decir, lo que estudian esto, los científicos estudian esto, no encontraron la homosexualidad. No lo revelan, es decir, no hay una revelación de esto porque se profundizaría otra cuestión que se habla mucho en este tiempo, que es la grieta. Miren que es una palabra de moda ahora, otra grieta más. Entonces nadie lo difunde esto, pero no se encontró. No hay una confusión en el gen. Sí, lo que yo me pregunto, y con esto vamos a ir al break, es si el pecado produce una alteración o produjo una alteración genética. Y esto lo dejo para que volvamos después del break para poder conversarlo y charlarlo un poco. Si el pecado produjo una alteración genética. ¿Tenemos un break? Pregunta, ¿no? La cuestión que quedó del tiempo anterior es justamente esto, si el pecado alteró, digamos, la genética, si se produjo una alteración genética. Vamos a leer Génesis, el libro de Génesis, capítulo 3. El primer pacto, digamos, de Dios con el hombre fue el establecido en el capítulo 1 de Génesis, capítulo 2 de Génesis. Sí, allí hay un pacto de Dios con el hombre en cuanto a lo que es su creación y demás. El otro día, justamente, en un encuentro de hombres acá, hablamos acerca de cómo vemos a Dios nosotros. Muchas personas que todavía ven a Dios como creador y no como padre. Y esto es un problema. No está mal ver a Dios creador, porque de hecho que Dios es creador, pero nosotros tenemos que verlo como padre, porque esta es la cuestión de este tiempo, esto marca una identidad, si no, no nos vamos a sentir hijos nunca, nos vamos a sentir criaturas de Dios. Y bajo este diseño de criatura de Dios, una criatura de Dios puede hacer en algún momento lo que se le dé la gana. ¿Sí? Ya hablaremos también en algún momento acerca de esto, de paternidad, porque justamente es algo que hoy, siglo XXI, se está dilapidando, o sea, se lo está destruyendo la paternidad. Capítulo 3 de Génesis. Vamos a avanzar el versículo
9. Dice, pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde andas? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, pues estoy desnudo. Por eso me escondí. Dios le dijo, ¿y quién te dijo que estás desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que yo te ordené que no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera fue en quien me dio del árbol y yo comí. Entonces Dios, el Señor, le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y yo comí. Dios, el Señor, dijo entonces a la serpiente, por esto que has hecho, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, te arrastrarás sobre tu vientre y polvo comerás todos los días de tu vida. Yo pondré enemistad entre la mujer y tú, y entre tu descendencia y su descendencia. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. A la mujer le dijo, aumentaré en gran manera los dolores cuando des a luz tus hijos, tu deseo te llevará a tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo, puesto que accediste a lo que te dijo tu mujer y comiste del árbol de que te ordené que no comieras, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Te producirá espinos y cardos y comerás hierbas del campo. Comerás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. El nombre que Adán le dio a su mujer fue Eva, porque ella fue la madre de todos los vivientes. Luego, Dios, el Señor, hizo túnicas de pieles para vestir al hombre y a su mujer, y Dios, el Señor, dijo, ahora el hombre es como uno de nosotros, pues conoce el bien y el mal. No vaya a ser que extienda la mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces el Señor lo sacó del huerto del Edén para que cultivara la tierra de la cual fue tomado. Echó fuera al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba hacia todos lados para desguardar el camino del árbol de la vida. Bien, este es el principio de la historia. Y, a ver, ¿qué notan? Es conocido esto, o sea, ya hemos hablado tanto acerca de esto, pero quiero que me digan qué notan ustedes acá, con la mirada ahora que tenemos del cuerpo, ¿qué notan ustedes? O sea, con esto que vinimos hablando hace un ratito, ¿no? En cuanto a si el pecado alteró los genes. Acá está Adán y Eva. No es menor lo que estás viendo, Luis. No es menor lo que estás viendo, está bien. Vos pensás en el hombre antes del pecado y después del pecado. Antes de pecar, después de pecar. Después de pecar el hombre sintió, pero antes de miedo, claro, en realidad es la vergüenza, es un síntoma del miedo. ¿Qué más vemos ahí en el principio? ¿Qué otra cosa se puede ver? Vamos a tocar lo que tiene que ver con lo que el hombre comenzó a participar a partir del pecado. La primera cuestión obviamente tiene que ver con el miedo, o sea, se introdujo algo que va a hacer que se alteren las generaciones después. Cuando dice acá, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, Dios lo tenía, cuando lo pensó, diseñado de otra forma hasta que pecó, ¿no? Como que no iba a haber, no sé si muerte o no, dice, conocerlo bien, tome también del árbol de la vida, come y viva para siempre. Y lo sacó después del pecado, todo eso. Sí, hay una cuestión ahí cuando habla de nosotros, está hablando en plural, ¿sí? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. La creación
Dios participó, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo fueron los que participaron en la creación, por un lado. Por otro lado, eso tiene que ver exactamente con el Dios creador, con la creación de Dios, con la parte absolutamente de claridad de Dios. No me sale la palabra ahora en cuanto a su soberanía, porque él sabía lo que era el árbol de la ciencia del mal. Él sabía que el hombre iba a pecar. Esto está en la eternidad puesto, ¿cierto? Nada más. Es decir, nuestro pensamiento hoy nos lleva a decir, ¿y pero si Dios lo sabía ya que iba a pasar? Hoy pensamos esto nosotros. Ya sobre los hechos acontecidos. Si estamos en una naturaleza de pecado, vamos a siempre pensar esto, ¿no? O sea, es más, si estamos inmaduros espiritualmente, vamos a seguir pensando esto. Pero justamente, para no irnos a los caños, ¿no? En el sentido de que lo que descompagina al hombre, lo que hace que su herencia ya no sea la misma, es el hecho de haber introducido el conocimiento del bien y del mal. Y esto es algo físico. O sea, en el lugar donde estaba Adán había cosas físicas, no había un relato. Había cosas físicas, había árboles, animales, o sea, estamos hablando de cosas que tienen que ver con físico, no tienen que ver con una filosofía. Este árbol, que muchos lo toman como una manzanita, este árbol no comas, come de todo. Y ahí estaba el árbol de la vida. La astucia del enemigo, o sea, la astucia de Satanás fue inducirlo a comer el árbol que él sabía que iba a alterar la parte de la carne. O sea que el hombre era un niño, sabio. No. Porque esa es la imagen que nosotros tenemos, o sea, nosotros tenemos la imagen de un niño, pero un niño no le pone nombre a los animales. Dios le dijo, vení Adán, ¿cómo se va a llamar este? Y por la trompa elefante, claro, hoy. Y ese león, claro, sí, basura le pone, caca, popó, pipí. Estamos hablando de lo que hoy vos ves, no de un invento. Estamos hablando de que el hombre más inteligente, o sea, el ser con una inteligencia extraordinaria, caminaba con Dios y escuchaba a Dios lo que le decía. Ahora, para no irnos mucho a los caños, la cuestión es que algo se alteró con el pecado. ¿Por qué decimos esto? ¿Cuál es la historia o lo que sigue el relato de la vida después de la desobediencia del hombre? Léanlo ahí en la Biblia, lo que tiene en Biblia. Los hijos. ¿Quiénes son esos chicos tan buenos que están ahí? ¿Quiénes son? Caín y Abel. Caín y Abel. Míralo a Caín, ¿eh? Míralo al papito de Caín. O sea, algo se alteró. Y la herencia que comenzó a tener el hombre se impregnó. Entonces, hay algo que en el gen fue alterado. Ahora, y es lo que vamos a ver a partir del miércoles que viene, es decir, qué extraordinario, qué maravilloso, qué espectacular es el pensamiento de Dios al establecer a Cristo. Esto para trabajo de ustedes, para el miércoles que viene, capítulo 3 de Juan. Léelo, reléelo, hacete un resumen, sacá las cosas que te llaman la atención, porque
hasta ese momento nunca se había hablado de una nueva criatura. Capítulo 3. Hasta ese momento nunca se había hablado de una nueva criatura. Es decir, en la creación de Dios hay una nueva creación. Porque evidentemente, claro, vos me puedes decir, y otra vez, vamos a hablar nosotros siempre desde, y esto quiero que me entienda bien lo que le voy a decir, vamos a hablar siempre nosotros manteniendo una postura de naturaleza caída, porque vamos a decir, pero ¿y si Dios sabía todas las cosas? O sea, yo no entiendo bien esta parte. Claro, no, porque todavía algunas cosas nosotros las seguimos manteniendo bajo la naturaleza caída, es decir, bajo una herencia, es decir, bajo algo que se nos fue sacudido, fue trastornado, fue cambiado. Y esto alteró todas las generaciones. Por eso, cuando vos empezás a desarrollar la historia, cuando vos avanzás en la historia, en algún momento el hombre llega a establecer en su cabeza y a decir, vamos a hacer una torre. Mirá vos, ¿no? O sea, ¿cómo se modificó el gen? Es decir, la información que tenía yo de Dios se me modificó. Yo me pongo allá, en el hombre allá, ¿no? Y dije, vamos a hacer una torre porque vamos a alcanzar a Dios, así lo vemos a Dios, y vamos a estar al mismo nivel que Él. Viste, hoy nosotros decimos, qué locura. Bueno, el hombre hace poco largó unas naves espaciales porque quería ver. Uno dijo, no vi a Dios. Otro dijo, yo vi la maravilla de Dios. Ve cómo son las dos posiciones, ¿no? Pero en definitiva algo se alteró. Ahora, todo va a hacer que yo empiece a entender esto. ¿De qué manera lo voy a entender? ¿Como matemática lo voy a entender? ¿Lo voy a poner en la función de una ciencia? Si lo pongo en la función de una ciencia, por eso decimos que estos encuentros no tienen que ver con aprender la Biblia. Eso déjeselo al testigo de Jehová, que le enseña para miércoles, ¿no? Pero no tiene que ver con eso. Es más, siempre decimos lo mismo. Vos querés un buen instituto, yo te doy la dirección de mail, te doy el correo, te digo dónde, y que hay gente maravillosa que te va a enseñar teología, o sea, va a estudiar a Dios. Lo que estamos haciendo en este tiempo nosotros es entrenarnos, es decir, es practicar para después tener, no respuesta en la gente, che, ¿y por qué el pecado? No, para nosotros crecer, para madurar, para entender que estas cuestiones son, ¿se acuerdan? Son celulares, es decir, esto es célula, esto es nutriente. Esto es la molécula, es decir, yo necesito nutrirme, esto es nutrición. Entonces, comenzar a entender que claro que sí, hay una alteración. El pecado modificó en el hombre, cambió en el hombre lo que había recibido de Dios. Ahora, ¿qué se equivocó Dios? No, por eso vino Cristo a poner el orden, porque, otra vez, no vamos a estudiar acá cronológicamente los acontecimientos que hubo, porque es parte de lo que me gustaría que vos te involucres a empezar a hacer. Es decir, el hombre fue tratando de buscar a través del cumplimiento de la ley, que fue puesta por Dios, porque Dios dijo, bueno, muchachos, miren, ustedes búsquenme a mí primero. La cuestión era siempre honrar a Dios. Es decir, ¿qué le dijo Dios a Moisés? Amará, o sea, ¿qué le dijo al pueblo de Israel? ¿Amarás? Claro, o sea, búsquenme a mí, no dijo cumplan, después dijo cumplan la ley, pero el primer objetivo era Él. Porque esto es naturaleza, quiero que me entienda, esto es naturaleza. Si vos no te nutrís de la palabra, si no hay nutrición de la palabra, nuestros genes van a seguir todavía teniendo la herencia del pecado. Mis hijos, si yo no los nutro de la palabra, yo no soy nutrido de la palabra, mis hijos hubiesen tenido otra herencia y aún así es débil lo que yo les estoy dando por los genes que le transmitimos Verónica y yo. Porque aún somos imperfectos en esto. Tus hijos van a ser imperfectos porque todavía hay imperfección. Pero tus hijos tienen que estar tan llenos
que su genética, que lo que ellos reciban genéticamente, aún en la imperfección, sea más perfecto de lo que vos recibiste. Porque ahí es donde viene la impartición del Espíritu, que es la que cambia. ¿Por qué las personas cambian? ¿Por qué un homosexual o un drogadicto o un tipo que mataba, cuando sigue a Jesucristo trastorna su vida? Porque el Espíritu Santo hace nueva todas las cosas. Entonces es tan fuerte la creación de Dios que esa persona vuelve a ser un niño. Pero ya un niño no en el concepto nuestro, traído del pecado, porque somos nueva criatura. Entonces, claro, va a empezar una confrontación, pues yo tengo 35 años, yo conocí a Cristo a los 35 años, y las cosas que hice hasta los 35 años ya las dejé de hacer. ¿Y cómo fue eso? Entonces contamos el testimonio, hablamos del bla, 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 testimonio. Pero la verdad que algo pasó conmigo. Y esto es lo que tenemos que empezar a impartir, esto es lo que necesariamente en este tiempo tenemos que empezar a ver. Este pantallazo que vimos antes acerca de cómo está conformado nuestro cuerpo, el Espíritu nos está hablando acerca de esto. Como iglesia tenemos que empezar a impartir y a levantarnos nosotros, a trastocar todas las historias. Por eso, más allá de las leyes que puedan salir o no salir, necesitamos llevar este mensaje, que es un mensaje del Espíritu, no de la carne. Todas las leyes están fundacionadas en la carne, pero las cosas que vienen en el Espíritu, el primer versículo que leímos. ¿Cómo decía? ¿Se acuerda? Lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Entonces, por más que tu vida sea una vida contradictoria, un padre que te abandonó, un esposo que te engañó, una esposa que te engañó, lo que sea, el Espíritu te va a decir, ahora sos nueva criatura. Entonces, ¿qué pasa? Los genes míos van a empezar a recibir, mi gen, que es un gen que está provisto del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, que lleva a la muerte, va a empezar a recibir lo que el Espíritu de Dios dice. Entonces el Espíritu de Dios me va a empezar a hablar bien a mí. Esto es lo que siempre decimos, la palabra que Dios te dio en la eternidad, ¿cuál es? No sé. Claro, porque no hay nutrición del Espíritu, no hay una nutrición de la palabra, hay sencillamente un estudio bíblico. Hermanos, amigos, amados, basta. Somos hombres y mujeres nacidos del Espíritu. Somos hombres y mujeres que necesitamos que nuestros genes, que nuestro gen comience a nutrirse del Espíritu. Todo lo que es nacido de la carne, carne es. Pablo en algún momento dice, más fuerte lo que no quiero hacer que lo que quiero hacer. Claro, porque Pablo estaba viviendo en el Espíritu. Por eso no tengas miedo. Hay alteraciones, claro que sí, el pecado alteró todos nuestros genes. ¿Cómo entender al cónyuge? ¿Cómo entender al otro? Yo no lo entiendo. Y claro, ahí es donde, como escuchábamos a la pastora Sabrina el otro día, que fue realmente muy exacto, muy preciso esa palabra en cuanto a lo que es la familia. Ojalá todos hubiesen estado, porque necesitábamos recibir esa palabra. Tiene mucho valor hoy lo que estamos hablando, porque justamente para poder entender esa palabra nosotros tenemos que ser nacidos del Espíritu, si no, no la vamos a entender. Terminamos por hoy y realmente todas las clases que vamos a tener van a tener esta cuota, por así llamarlo, de no te quedes con esto porque es un principio nada más lo que estuvimos viendo hoy. Es para volver a leer la palabra que hemos dado, es para
empezar a decir, che, pucha, yo quiero saber más acerca de eso, es para poder empezar a profundizar y a meterte realmente en los caminos de Dios. Y a poder ver por sobre todas las cosas en qué lugar estás.